7:48 de la mañana en punto. Gracias a Igual. Está bonito eso usted. Qué bueno. Solo me dan ganas de decir radio reloj. Se recuerda. Obvio. Bueno, ya sobre la marcha, le damos la bienvenida al licenciado David Cabrera Palomo, presidente de la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad. Estamos notando una cuestión, una situación grave. La falta de infraestructura eléctrica comienza a pasar factura en Guatemala. Ayer se hablaba del que Grupo Energía Bogotá anunció que no realizará nuevas inversiones en el país, luego de destinar más de $500 millones a un proyecto de transmisión que todavía no genera utilidades. La empresa cuestiona los atrasos y advierte que sin una red capaz de acompañar el crecimiento de la demanda, el desarrollo económico del país podría quedar limitado. Bienvenido, licenciado Cabrera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Su micrófono, por favor. Licenciado, tiene que encender el micrófono, por favor. Nope. Tenemos un pequeño problema de conexión con el licenciado, pero ustedes hacían... Ahí está. Licenciado, ¿qué tal está? Gracias, bien, gracias por la invitación a todos ustedes. Cuéntanos un poquito, por favor, ¿por qué se va Grupo Energía de Bogotá? La verdad, ahorita no es que Grupo Energía Bogotá se vaya, simple y sencillamente lo que están haciendo es suspendiendo las inversiones futuras que tengan. Ellos todavía tienen proyectos en curso y pues la intención que han manifestado es de terminar. ¿Qué sucede? Lo que creo que hemos hablado en diferentes foros, inclusive ahí con ustedes en algunos espacios, la problemática para poder desarrollar proyectos de transmisión en Guatemala, como cualquier proyecto lineal en Guatemala, se han vuelto complejas. Tenemos diferentes temas que nos impiden avanzar con la velocidad que se debe avanzar, inclusive en algún momento ya ni siquiera avanzar, y eso hace que la construcción de proyectos, en este caso de transmisión eléctrica, cada vez sea más complejo, y eso hace que cada uno de los diferentes actores en transmisión vayan replanteando la estrategia de inversión y vayan buscando salidas o alternativas para poder desarrollar proyectos o para poder terminar los proyectos que tengan en curso. Bueno, el diagnóstico lo tenemos claro: tramitología, licencias, cobros indebidos, sin respaldo legal, conflictividad social. El MEM no hace lo que su parte de un contrato le corresponde. En fin, el diagnóstico, como bien lo has mencionado, está muy claro. El Congreso había propuesto una solución legal a través de una ley especial que facilitaría, o por lo menos esperaba que facilitaría, la resolución de muchos de los problemas. Se anunció la semana pasada para ayer. El domingo, grupos de indígenas, de representación indígena, interpuso una acción de amparo para detener que el Congreso conociera en su tercer debate y redacción final esta ley de transporte, y bueno, no apareció. ¿Y entonces qué va a pasar? Esa es, creo que, la pregunta que muchos nos hacemos: ¿qué vamos a hacer? Todo eso que tú mencionabas de la problemática que hoy tenemos, la podemos catalogar solo como un exceso de arbitrariedad en todos los procesos que tenemos acá. Y entonces necesitamos comenzar a normar. ¿Para qué? Para ir reduciendo las arbitrariedades. ¿Qué va a pasar con esta iniciativa de ley? Pues esperemos de que, si no va a ser esta semana, en las próximas semanas se pueda conocer y podamos ir avanzando en las diferentes temas que tenemos ahí para poder lograr que la problemática se vaya reduciendo. Para poder desarrollar proyectos de infraestructura eléctrica necesitamos generar esos incentivos. Estos son incentivos no económicos, son incentivos de gestión que permitan reducir tiempos, que permitan viabilizar proyectos, y lo más importante, que permitan que en el corto plazo el usuario final, tanto el regulado, que es el dueño de una casa o el dueño de un comercio pequeño, como el no regulado, el dueño de una industria o un comercio, pueda tener energía de calidad al menor costo posible. ¿Cuándo se empieza a manifestar este
fenómeno en donde la transportación de energía se ve, vamos a decirlo de esta manera, bloqueada, y en algunos casos, yo lo voy a decir, extorsionada para que pueda realizarse. Y a ver, una pregunta muy directa. ¿Las autoridades actuales están prestando alguna colaboración o son de alguna manera anuentes a que todas estas organizaciones bloqueen el paso y la transportación de electricidad? Esto es algo que se ha venido dando en los últimos años y se ha venido maximizando, o sea, el problema ha ido degradando y cada vez se vuelve más complejo. Yo te diría que hace 10 años podíamos hacer proyectos de transporte en 5 o 6 años, de los cuales 2 años y medio eran permisos y el resto era ejecución. Hoy son 8 o 9 años, o sea, en 10 años hemos duplicado o triplicado esos plazos. El gobierno central manifiesta apoyo, pero en la praxis poco puede realizar. ¿Por qué? Porque en muchos casos caemos al tema de la autonomía municipal y entonces cuando llegamos a los municipios, por mucho que se quiera hacer, pues no logran ser efectivos con esa gestión. Y en el tema interno del Estado, con los permisos de medio ambiente, etcétera, las correlaciones que hay entre los diferentes ministerios igual hacen que esto se vuelva largo y complejo. Estamos conversando con el ingeniero David Cabrera, presidente de la Asociación de Transportistas de Electricidad. Luisa. Ingeniero, qué bueno que están tratando de pasar una ley que, por lo menos en papel, agilice más estos trámites, pero ante medidas de hecho, ante bloqueos en las municipalidades, ante toda una serie de cosas, ¿cuál es la fuerza que tiene el Ejecutivo para enforzar que efectivamente se pueda poner, que la ley, si pasa, se haga cumplir y que se liberen todas esas trabas para la red? Es que si usted no puede pasar por un terreno porque no lo dejan entrar y no hay una autoridad que abra las puertas, ¿qué hacen? Pues lo que nos toca muchas veces es ir a dar la vuelta para buscar una salida. No es lo correcto. Ajá. Yo creo que algo que hemos perdido de vista es que transmisión eléctrica los proyectos de transmisión eléctrica son transversales a la nación, son de interés nacional. Los proyectos de transporte no afectan a 1 o 2 municipios, no a un departamento. Hay proyectos de transporte que pueden afectar o pueden beneficiar, más que afectar, a 6 departamentos. Entonces, son proyectos de Estado que obedecen a un plan de nación y sobre eso debemos de construir y debemos de darle ese equilibrio al tema. Y el debate acá no es si las redes son necesarias o no, sino el impacto que tienen, el beneficio que le van a traer al país. Si construimos a partir de ese tema, y el Ejecutivo debería ser el promotor de este tema, el que llame a estos temas de unidad, podríamos comenzar a construir proyectos a una mejor velocidad. Ahorita el tema es acelerar los proyectos porque cada vez más el país los necesita urgentemente. ¿Para qué? Para poder brindar nuevos suministros a mucha gente y 2, para mejorar la calidad que en muchos lugares se ha visto afectada. ¿Por qué? Por la falta de transporte eléctrico. Pero tenemos que trabajar todos juntos para lograr que este proyecto, que es un proyecto de nación, se pueda llevar a cabo. Para comprender mejor, estamos hablando de las líneas de transporte, o sea, estamos hablando de las grandes autopistas como para 400 kilovatios y bajarlo a caminos rurales de 69 kilovatios. Si no existe esa red, no llega la electricidad al consumidor, así de sencillo. Y hay que irlo bajando, ¿no? De 400 o de 500, o de 600, que hay algunos ya están hablando, las subestaciones, que son como los distribuidores, en fin. Ahora, David Cabrera, a mí lo que me preocupa es de que los pueblos indígenas están invocando el 169 otra vez. Y tanto el gobierno como el Congreso ha hecho caso omiso a la regulación de ese aspecto, porque el 169, su resultado no es vinculante, pero estos quieren que sea vinculante. Sí, ese es un tema que se ha venido pidiendo no solo por transporte, sino en general el gremio de electricidad. Lo que ha pedido es normal. Yo creo que volvemos a un punto que hablábamos al principio.
Hay ciertos temas en Guatemala que no están normados y al no estar normados se vuelven amplios y genera ciertas arbitrariedades. Entonces, creo que el trabajo que tenemos que hacer es comenzar a generar esa normativa de segundo nivel. Nosotros tenemos una ley general y un reglamento de la ley general muy bueno, muy efectivo, que nos ha dado un marco jurídico que nos ha permitido desarrollar durante casi 30 años el negocio eléctrico como lo tenemos de ahora. Y hace 30 años de pasar de esos apagones de 6 horas diarias y que la pregunta era cuándo me tocaba no tener luz, a hoy que cualquier guatemalteco que tiene un suministro eléctrico enciende un switch y lo tiene su servicio eléctrico, podemos regresar a eso si no trabajamos en generar las condiciones necesarias para que los proyectos avancen, y eso pasa por ir normando ciertos temas, es a nivel normativo, que nos permitan reducir discrecionalidad y poder avanzar con un libreto ya establecido. Eso nos genera certeza y nos genera plazos definidos para poder desarrollar los proyectos de energía eléctrica. Ingeniero, se nos agota el tiempo. Yo espero que la ley sea el primer paso, pero también espero que el gobierno apoye y que haga su parte de comunicación ante las comunidades para decirles, esto les conviene. No puede ser que hagan protestas y después se quieran robar la energía, ¿verdad? Pero yo solo, y para darle la palabra final al presidente de la Asociación de Transportistas, a ver, la 6665, por todas las bondades que podemos estar hablando, hay temas que preocupan y eso sí ya es mi perol. Me preocupa un debilitamiento de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y transportar todo o mover mucho al ámbito del Ministerio de Energía y Minas, que es un ente político. Y le quita sustento a la parte técnica de la comisión. Y lo dejo ahí, David, porque no quiero entrar en las controversias. Sí. Debemos de entender que esta iniciativa es el primer paso, no es la solución definitiva. Nosotros respetamos los procesos legales y los procesos en el Congreso de la República. Estamos a la espera de que esto se dé y que se vayan dando ciertas condiciones que faciliten y mejoren el tema de electricidad. ¿Qué es lo que no queremos? Que esto se siga contaminando, de que esto se siga entorpeciendo, y eso haga que no solo uno, sino varios inversionistas que están en Guatemala piensen seriamente en seguir invirtiendo o que nuevos inversionistas puedan venir. Acordémonos que en 20 años tenemos que duplicar esta autopista, como dice Mariano. ¿Por qué? Porque ya no caben los carros, ya no caben los electrones. Y eso es lo que no tenemos que perder de vista. O sea, el objetivo acá es poder desarrollar al país de Guatemala. La energía eléctrica está de desarrollo. ¿Y ese desarrollo qué significa? Inclusive para los municipios, tener un buen suministro eléctrico significa industria, significa comercio, eso significa empleo formal, eso significa mayor circulante en el municipio, eso hace más próspero al municipio. Y entonces, si vamos viendo, este desarrollo nos llega y nos pega a toda Guatemala. Es una oportunidad que tenemos de desarrollar el país, y la base es el desarrollo de la energía eléctrica, y la columna vertebral del desarrollo eléctrico pasa por el transporte eléctrico. ¿Qué buscamos? Viabilizarlo y agilizarlo. ¿Para qué? Para que en el corto plazo podamos tener esas autopistas. ¿Qué necesitamos? Reglas claras, menos arbitrariedad y un mayor dinamismo para poder gestionar estas inversiones. Bueno, agradecemos. Gracias al presidente de la Asociación de Transportistas de Electricidad, el ingeniero David Cabrera. Gracias, ingeniero. Muchísimas Hasta la próxima. Ingeniero. Gracias, feliz día. Es increíble esto. O sea, el hecho de viabilizar el paso de la energía a quienes más va a ayudar es a muchas comunidades que no tienen energía. Así es. Eso es. Pero es que o sea, es la cosa más sin sentido. Y solo que leer lo que están invocando para decir que no lo hagan. Es que es ridículo. No. En fin, vamos al corte, tenemos café de la mañana. A ver, les hago una propuesta. Tenemos el café de la mañana con un tema de 2 magistrados que interpusieron, pero creo que nos dejó pasmados este tema. Pasmados en el sentido... ¿Quieren que ajustemos el café y le demos, José Eduardo, y le demos unos minutos más a lo que escuchamos ahorita?
Que cambiemos el tema de la Carmina, por mí está bien. ¿te parece? Sí, por mí está bien. Por mí está bien. Entonces vamos a hacer un ajuste, Luisa, después del corte. Después del corte, al regresar, estamos con el café de la mañana gracias a dalecafé.com.